Bienvenidos amigos a otro episodio del podcast de Real y Verdadero. Estamos con ustedes, sus amigos de toda la vida. Betty, y me acompaña Luis Diego. ¿Cómo estás, Luis Diego? ¿Qué tal, Betty? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Muy contento, muy feliz de estar con ustedes aquí y muy contentos de que este es nuestro último episodio del Credo. Con este episodio terminamos la unidad, ¿no? El pilar, perdóname. El pilar, el primer pilar. Y no sé si les pasa, yo me acuerdo de todos ustedes, me acuerdo de ti, Luis Diego, y de todos los que nos acompañan cada vez que estoy en misa y como comunidad, ¿verdad? Profesamos nuestra fe a través del Credo. Me acuerdo de todos ustedes, de todo lo que hemos estado aprendiendo. Y es como bittersweet que estamos llegando con este episodio al final del primer pilar. O sea, yo me acuerdo que hablábamos al principio como, uy, nos falta un chorro y apenas vamos. Y ya llegamos al final del primer pilar. O sea, wow. Sí. Sí, con esto cumplimos ya un cuarto entero del catecismo. O sea, Sí. qué padre, la verdad, y qué bendición que podemos irnos un poco a detalle en cada una de estas partes del credo. Y pues sí, es una sensación padre, ¿no? En esta unidad, pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema, Betty? Pues creo yo que es un tema, cuando estaba leyendo el catecismo sentía que era muy fundacional, o sea, es algo muy importante, creo que inclusive ya hemos tocado un poco en los capítulos anteriores, pero el tema que vamos a discutir en este episodio es: Jesús murió para destruir a la muerte y fue resucitado para restaurar la vida hasta que vuelva a venir. Entonces, Bueno, está más largo de lo normal, está así como que miri. Y también no sé si se han fijado, cada vez que el catecismo toca el tema de Jesús, o sea, ¡puf!, se vuelven a abrir un chorro como de puntos y temas y cosas así, Eso. pero es muy bonito. O sea, platicábamos un poquito antes de grabar y creo que también cuando estuvimos en la creación de los videos, es muy fundacional este tema. O sea, es importantísimo para nuestra fe y también para, siento yo, nuestras vidas aquí en la tierra, como el que Cristo haya resucitado le da propósito también a nuestra estadía aquí en la tierra, pero híjole, sí, Sí, es sí, un tema grande, definitivamente. grande. Claro, y en cierto sentido también le da, es la manera en la que nosotros envolvemos nuestra vida, ¿no? Con la visión de qué es lo que viene. Entonces sí, Sí. esta unidad del catecismo habla en estos temas de la resurrección de los muertos o de la resurrección de la carne, el juicio final, el cielo, el infierno, el purgatorio. O sea, son temas que tienen que ver con lo que viene después, ¿no? Entonces, conforme nosotros definamos y tengamos esa visión, la visión del catecismo, la verdad, así vamos a ver nuestra vida en la tierra. O sea, le vamos a dar cierto propósito, ¿no? Si Sí. tienes un propósito, una dirección hacia donde estás como orientado, o si no la tienes y demás, claro que tiene un impacto en cómo vivimos, ¿no? Entonces, sí es Sí. una unidad definitivamente importantísima en nuestra vida como cristianos, de saber qué es lo que esperamos, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Sí. O sea, es como, me acuerdo siempre damos este ejemplo en las pláticas de MCU, saludos a MCU, del grupo donde participábamos de universitarios, ¿no? Decíamos, imagínate que llegas al final de tu vida, llegas al cielo bueno, más bien, lo decíamos de otra manera. Imagínate que llegaras a un examen, que tú estudiaste para el examen de español, ¿no? Y resulta que el examen es de matemáticas. Entonces llegas ahí y la hoja, haz de cuenta que no la entiendes y, ¡zas!, a la hora de la evaluación estás perdido, estás frito. Entonces, así puede suceder en la vida, decíamos. Sí, o sea, si tú no sabes conforme a qué vas a ser evaluado, la verdad puedes estar estudiando para algo que ni al caso. Entonces, entender bien esta unidad y estos temas del catecismo, de esta unidad en particular, es entender qué viene en el examen, de qué se va a tratar. Entonces, es algo muy Totalmente. valioso, es algo altamente relevante en nuestras vidas, ¿no? Sí, y creo que esta unidad toca un tema también que a veces puede ser complicado para los cristianos y para cualquier persona tocar, porque toca el tema de la muerte. O sea, hablar del cielo, del infierno, del purgatorio, de la resurrección, necesariamente nos lleva a hablar de la muerte. Y creo que a Claro. veces pues le tenemos miedo a la muerte o hemos sufrido a causa de la muerte de la gente que amamos, ¿no? Y entonces este puede ser un tema como que pudiera parecer así sombrío o gris, pero a la luz de la vida cristiana, de nuestra fe, la muerte es un regalo, la muerte es necesaria, la muerte es, y el catecismo dice muchas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, inclusive el primer video creo que
es explícito, habla de el morir, o sea, de que nos vamos a morir. Y creo Ujú. inclusive que ahora morimos a un ritmo, más bien la gente muere a un ritmo mucho más lento que antes. Antes morían por millones y por cientos y porque la plaga y porque la Sí. infección, justo como habla el video, ¿no? Ujú. Y está súper interesante esto de que se preparaban para morir. Y ahora estamos en una cultura del antienvejecimiento, del retrasar la edad y entonces también de retrasar la muerte, o sea, de sentirme de 30 cuando tengo 50, cuando tengo 60 y no querer ni siquiera ver mi vida perecer, ¿no? En un espejo o mi cuerpo perecer en un espejo. Pero qué contrario, ¿no? O sea, y qué impactante que antes se preparaban para morir. O sea, eso es algo que creo que no hay, Ujú. no pensamos ni siquiera en este tiempo, en el prepararse para morir. Ujú. Sí, definitivamente. Y por otro lado, o sea, hay como, antes, como bien decías, o sea, había esta inevitabilidad de la muerte donde, oye, Ujú. va a pasar algo y seguramente se va a morir, se va a morir alguien, ¿no? O sea, alguien en mi vida o yo mismo o demás. O sea, había esta Ujú. inmanencia de la fuerza de la muerte, o sea, Sí. de que en cualquier cosa había una infinidad de razones por las que la gente se podía morir. Podía llegar de repente una horda de bárbaros a destruir una ciudad y un país entero Y y todo el mundo se todos. moría y ahí Sí. valiste, ¿no? Entonces, esa inmanencia era real. Ahora, con tanto avance médico y el avance de las ciencias, empezamos a tener esta noción de que podíamos, en cierto sentido, y hasta Como, dominar la muerte. sí. O sea, y el hombre empieza a tratar de empujar cada vez más el tiempo de vida. Y Sí. sucede para bien, ¿no? Y eso no está mal en sí, pero el efecto negativo que eso tiene y que tiene ya ahora nuestra sociedad muy establecida, muy cómoda y muy segura de sí misma, es que no estamos listos para algo así. Es Mm. algo que nos agarra o desprevenidos o nos agarra En curva. completamente en curva, exactamente. Y es bien fuerte. Pienso Sí. en que este deseo de querer vivir lo más posible puede ser muy bueno, pero si a la vez eso viene acompañado de un deseo de no querer morir lo más posible, o sea, evitar lo más posible la muerte, puede ser muy dañino. O sea, Ujú. siento que la muerte es una realidad importante para aceptar, ¿no? Así como viene en el Ars Sí. Moriendi que es mencionado en el video de proclamación. O sea, es importante prepararse bien para una buena muerte, arreglar los papeles, vivir lo mejor posible para que, oye, llegue el momento de la muerte y estoy listo. Yo la verdad hasta he pensado, o sea, últimamente como que traigo ese miedo, como vivo cerca de una carretera. Y todos los días tengo que agarrar una carretera en donde todas las veces que yo paso hay al menos un accidente. O sea, es una carretera con un alto índice de accidentes. Debo decirlo con mucho cuidado y tristeza, pero es como, yo la verdad pienso y veo a esa gente y digo, Dios no quiera, yo puedo ser uno de esos en algún día, ¿no? Entonces, Ujú. ver esos accidentes para mí es un recuerdo constante de los peligros que hay, pero también de la muerte. Entonces, Sí. como que pienso híjole, en cualquier momento puede pasar algo, puedo morirme, así, o sea, eso le da otro color a la vida, ¿no? Puedes sentirte agüitado, Totalmente. deprimido y triste, o más bien puedes empezar a prepararte. Puedes empezar a prepararte y a decir, hey, voy a vivir este día de hoy como si fuera el último día. Quiero Sí. vivirlo padre, alegre, feliz, intensamente, disfrutarlo, sacarle el máximo provecho y así le das otro sentido, ¿no? O sea, Sí. es interesante eso. Sí, y justo no les dijimos, pero aquí está el dato. El catecismo, el tema que estamos cubriendo, cubre del 988 al 1065. Y de nuevo, como ha sido el caso en muchas otras unidades, no son tantas páginas. Por Ujú. favor, léanlo, está muy bueno. Léalo, sí. Pero si ustedes los leen, la primera parte es justo la que habla de la muerte. Y en casi, o sea, voy a hacer una aseveración muy loca, ¿no? Pero yo creo que de cada párrafo de la página 3 hablan de prepararse para morir. O sea, de lo Ujú. importante que es la preparación para morir. Y creo inclusive, o sea, cada vez que rezamos el Ave María, estamos pidiendo por una buena muerte. Eso. O sea, Ujú. es algo muy cristiano y muy católico el hablar de la muerte, el pensar en la muerte y el Ujú. prepararse para la muerte. O sea, Ujú. vean el grado de importancia que tiene para la iglesia, que dentro del rezo del Ave María está el pedir por una buena muerte. Em, entonces, eso me impacta muchísimo, o sea, que la iglesia haga hincapié en su sabiduría, ¿verdad? De prepararse para morir, no porque quiera que te mueras, sino porque hay algo profundamente importante que viene con la muerte. Digo, ya sabemos, ¿verdad? Que es el
tener el gran don y la gracia de ver a Jesucristo, pero también vamos a seguir platicando de esto, ¿verdad? Pero hay cosas muy importantes que vienen con el morir. Y entonces creo que también hay una clave importante en la insistencia de la iglesia por como cuidar nuestro estado de gracia, el pedir por una buena muerte, el pensar en que vamos a morir. También yo creo que hay Ujú, una ujú. clave, y me imagino, Luis Diego, tú lo has notado también, en la vida de muchos santos de la iglesia y sobre todo al final de la vida, en el ocaso de la vida de muchos de los santos, hablan de el querer morir, o sea, el de ya querer estar con Cristo y el anhelar la muerte, y no como algo sombrío, triste, depresivo, sino todo lo contrario. O sea, Ujú. decía el catecismo, cita a San Agustín, que dice que escuchaba al agua viva correr dentro de él, que decía, ya quiero estar con Cristo. O sea, él anhelaba morir, de nuevo, no de una manera suicida, depresiva, triste, sino todo lo contrario. O sea, literal, el opuesto de eso. O sea, en una felicidad y en un gozo, siento yo, tremendo. Pero creo que ahí también hay una clave en el que estos hombres y mujeres que han estado aquí en la tierra hayan tenido este anhelo tan profundo por morir. Sí, sí, sí. Y el ejemplo de los santos, o sea, habla de cómo ellos, enfrentando esta realidad de la muerte, más bien llenaron su vida de esperanza, de decir, voy Mm, a pasar mi tiempo aquí en la vida haciendo el mayor bien y amando lo más que se pueda. Y también, o sea, por ejemplo, pienso en Santa Teresita, que hablaba de cómo ella quería pasar el cielo haciendo bien en la mm, tierra, ¿no? O sea, para ella la vida que le podría brindar el cielo era para seguir haciendo bien aquí en la mm. tierra. Entonces no se Sí. aferraba a vivir aquí en la tierra haciendo lo que hacía, sino anhelando esta nueva vida, esta vida más plena y unida con Cristo, poder hacer más bien todavía. Y de hecho, cuando murió, Ujú. decía esta frase como, yo no muero, yo entro en la vida. Entro en la Sí. vida. O sea, bien bonito. Y por otro lado, o sea, simple ahí el pincelazo de cómo humanamente, o sea, sin hablar tanto o sea, sin hablar todavía como incluso de los santos o del catecismo, o sea, humanamente es bueno esto. O sea, hay muchos filósofos meditan y contemplan la realidad y la inmanencia de la muerte, obviamente con diferentes Ujú. tonos y todo, pero los estoicos, por ejemplo, eran un grupo de filósofos que hablaban de lo importante que es recordar tu muerte, ¿no? Esta idea del memento mori nace de la filosofía Ujú. estoica y la adapta también, la agarra al cristianismo. Pero sí, el memento mori es acuérdate que vas a morir. Entonces, no te creas a ti mismo eterno, mídete correctamente y recuerdo también, o sea, no, sí, exacto, o sea, como esta noción de saber mi finitud, para saber Sí. bien qué es lo que puedo y puedo no hacer. Entonces, eso también está desde el punto de vista humano, ¿no? Y obviamente con el giro cristiano le da una plenitud muchísimo mayor. Porque la Sí. muerte de Cristo, o sea, no, o sea, es como darnos cuenta de que la muerte no tiene esta última palabra. La muerte no Ujú. tiene el fin de nuestros días, sino más bien Cristo ha vencido a la muerte, como dice nuestra tesis. Cristo Sí. venciendo a la muerte le da todo este nuevo significado y este nuevo giro. Entonces sí, es muy bonito. Sí, el catecismo, no recuerdo bien en dónde, creo que aquí es en el 991, este, habla de cómo o sea, si no creemos en la resurrección de Cristo, ¿en qué creemos? O sea, Ujú. si no crees que Cristo resucitó, pues ¿quién Vana eres es y qué nuestra fe, crees? ¿no? Ajá, Sí. vana es nuestra Ujú, fe. ujú, Entonces, eso se me hace súper importante recordar, porque a veces vemos la muerte como el final, y sí, es el final de nuestra vida terrenal, tal cual la conocemos, pero no es el final de la historia, no es el final del plan de Dios. ujú. Entonces, creo que recordar la resurrección de Cristo también, porque múltiples veces se habla de resucitaremos con Cristo, o sea, no se habla de la resurrección de Cristo siendo única para Él, ¿no? Y creo que sí, si estás de acuerdo, podemos saltar a Al hablar video de de, explicación. sí, a de Sí, explicación, sí, sí. que ahora sí, ok, hablamos de la muerte y se abre este abanico entonces de, ok, creemos en Cristo, creemos en las enseñanzas de la iglesia, pero ¿qué implica eso para mí? ¿Qué implica eso para mi muerte? ¿No? Eh, y le decía a Luis Ujú. Diego, no, yo creo que el catecismo es bastante como light, ¿no? Y luego empezamos a destazarlo un poquito y es como, no, la verdad es que, y tú hiciste ese comentario, o sea, el mismo Cristo habla
es tajante con sus comentarios Sí, o cuando sea, habla de la y, muerte. y respecto también al destino final de las almas, ¿no? O sea, muchas veces Sí, pensamos, digo, obviamente el mensaje del Evangelio sí es un mensaje de misericordia, amor y esperanza, pero sí, si tú ves en una lista la cantidad de veces de las que Jesús habla del cielo y qué va a pasar en el cielo, y la comparas con la cantidad de veces en las que habla del infierno y qué pasa en el infierno, verás que la balanza se va mucho más hacia el infierno que al sí. cielo. O sea, son un par de veces en las que habla del cielo y lo menciona así muy, muy poquito, pero más bien habla del infierno mucho. Jesús habla Sí. mucho del infierno y habla del Gehenna, este fuego, o sea, que no es el Seol. El Seol es el lugar donde están los muertos, donde estaban los muertos y a donde Jesús baja, pero también Ujú. pero habla más del Gehenna, que es el fuego eterno de donde Jesús no va, o sea, Jesús no fue al Gehenna y es donde están Mm. los condenados. Y pues sí, o sea, muchas veces habla en un lenguaje a veces es escalofriante, ¿no? De lo duro Sí, que es, porque dice sí. los que obran la iniquidad, los malvados serán tomados y serán arrojados al fuego del Gehenna. Entonces, Mm. híjole, o sea, vaya, es ese tipo de cosas, digamos, no podemos hacernos de la vista gorda y hacer una Ándale. interpretación diciendo, no, en realidad lo que Jesús quiso decir es que les va, no sé, va a haber un fuego y se van a calentar ahí. O sea, no, Jesús es bastante explícito en ese tipo de enseñanzas tajantes, Sí, tajantes. Entonces, sí. hay que verlas como lo que son y entender que en nosotros está el destino final, o sea, vaya, Jesús, y Ujú. esto también es muy claro el catecismo en decir que nadie, absolutamente nadie está predestinado a la condenación. Nadie Ujú. está hecho para irse al infierno. Y Dios Mm. no quiere que nadie se vaya al infierno. Sin embargo, si nosotros elegimos libremente aferrarnos a nuestro pecado mortal y vivir en él, pues estamos rechazando el amor que Dios nos da. Entonces, pues sí, o sea, vaya, sí es una posibilidad real irse al Sí, infierno. sí. Y hay una palabra clave en lo que dijiste, o sea, porque está la voluntad de por medio. O sea, Luis Diego hablaba de voluntariamente aceptamos no rechazar este pecado mortal. O sea, no estamos diciendo, y el catecismo no dice que por caer en pecado mortal irás al infierno. No, ahí también, ahí se pone de por medio la voluntad y qué es lo que tu corazón desea, porque Eso. San Juan de la Cruz dice, y el catecismo lo cita, a la tarde te examinarán en el amor. O sea, Ujú. porque o sea, vamos a morir y vamos a tener este encuentro con Dios y este juicio final, ¿no? En donde se nos examinará en el amor. No conocemos y no podríamos, ¿verdad? Académicamente describir la justicia de Dios. Es imposible. Inclusive el catecismo en estos párrafos habla de que hay ciertas cosas que no podemos explicar y que solamente a la luz de la fe podemos entender. Punto. O sea, no puedo hacerte un documento, un libro para explicarte y que entiendas, ¿verdad? Racionalmente. No, pero sí es muy importante el traer a conciencia que nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras intenciones son importantes y serán tomadas en Ujú. cuenta en este juicio final. Pero de Exacto. nuevo, la iglesia peregrina aquí en la tierra constantemente hace un hincapié en buscar el estado de gracia, en buscar esta amistad y cercanía con Cristo, porque precisamente son las cosas que serán tomadas en cuenta, ¿verdad?, en nuestro juicio final. Porque en el Ujú, video ujú. justo hablamos también del purgatorio, que creo que es algo Eso. importante a Ujú. tocar y a platicar, porque se nos olvida, ¿no? A veces nos aterra, porque el discurso de Cristo, si lo analizamos desde esta, como desde um, área académica, pues es tajante, las palabras, los verbos que utiliza son fuertes, pero no nos está condenando, solamente nos está avisando, ¿no? De qué es el Ujú. infierno y de cómo es que es el infierno. Pero, de nuevo, no nos condena y la iglesia tampoco nos condena. Eso. Pero, No. ¿qué pasa Ujú. cuando no estamos en esta perfecta amistad con Cristo? Cuando no fallecemos o no morimos en estado de gracia. Eh, pero no, pero bueno, sí, es que es un tema complicado, pero ¿qué pasa? Y entonces está el purgatorio, ¿no? Este lugar de purificación. Eh, pero inclusive la existencia del purgatorio, creo yo, es un testamento o it's a testament a la misericordia y el amor, la bondad de Dios. O sea, Ujú. no es solamente uno u otro, sino también está este espacio de misericordia, de purificación, en donde alcanzaremos, ¿verdad? Esta amistad perfecta, esta santificación para poder entrar, Ujú. bueno, purificación para poder Ujú. entrar al cielo.
Sí, sí, sí. O sea, hay un pasaje que creo que está en la carta a los Hebreos, donde habla de cómo Dios a quienes ama, el Padre a quienes ama, los castiga, o así dice. O sea, los corrige. Pero la palabra que usa de corrección es como una disciplina de un padre a su hijo, ¿no? O sea, y de ahí, o sea, de ahí se desprende en gran parte la enseñanza en torno al purgatorio, ¿no? O sea, de cómo esta purificación es precisamente porque Dios nos ama. Porque a pesar de que somos impuros, de que estamos tal vez mancillados con pecados, impurezas, etcétera, a pesar de eso, estamos destinados para el cielo. Entonces, la doctrina en torno al purgatorio es una doctrina muy esperanzadora, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, es esperanzadora, porque significa que estamos destinados últimamente o finalmente al cielo. Y eso debe ser una buena noticia. O sea, la verdad, el purgatorio es una buena noticia, porque vas a llegar. Simplemente es cuestión de pasar por el proceso de purificación. Entonces, o sea, aquí me acuerdo había un podcast que escuché en torno a eso, porque era una de las dudas que a mí me surgieron sí, cuando yo estaba en la universidad, así, o sea, era de, güey, ¿qué onda con el purgatorio? O sea, está bien raro que vamos a sufrir y ser castigados y no sé qué. Y lo que decía es que todos los pecados que cometemos, absolutamente todos, tienen consecuencias temporales y también tienen consecuencias, creo que era también eternos. O sea, hay como dos elementos, ¿no? La parte temporal y la parte eterna. Ahora, Cristo, si nosotros vivimos en Cristo, la deuda eterna de nuestro pecado ha sido completamente borrada. Gracias a Dios, excelente. O sea, si tú vives en Cristo, tus pecados son perdonados en cuestión eterna de las cosas. No por eso dejan de tener consecuencias temporales. ¿Eso qué significa? Si yo robo algo, ¿verdad? Oye, cometí un pecado contra Dios y contra la gente, el hombre, la sociedad. Muy bien, entonces tengo que pagar por los pecados eternos. Cristo hace eso por mí. Bendito Dios, soy libre, yay. Sería horrible si no. Sí, exacto, o sea, estaríamos destinados al infierno. Al infierno. Pero Cristo paga por esos pecados. Ahora, la deuda temporal, alguien o de alguna manera se debe de pagar o de resarcir. Entonces, si yo trabajo por resarcir esa deuda temporal a través de una penitencia o a través de una pena, o sea, digo, a nivel social pues está la pena de la ley, pero la deuda de mis pecados temporales debo hacerlo a través de una penitencia. O sea, yo debo de pagar temporalmente por este pecado de alguna u otra manera. Entonces, por eso el tema tiene que ver también con esa penitencia, sufrir una pena por el pecado que cometí. Entonces, resarciendo esa penitencia, ya está como sanada o resarcida la deuda temporal. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, las indulgencias plenarias es ahí donde entran. Las indulgencias plenarias ayudan a resarcir las deudas temporales de nuestros pecados. Entonces, es un cheque en blanco bastante padre, la verdad. O sea, a pesar de que nuestros pecados están perdonados en cuestiones eternas por Jesucristo, hay que pagar por esos pecados o por la pena temporal de nuestras faltas. Entonces la indulgencia plenaria ahí tira paro, como decimos aquí en Monterrey, sino que ayuda bastante, pero pues también nosotros debemos de pagar por eso. Si no lo hacemos, ahí es donde entra el purgatorio. Ahí es donde entra el purgatorio a hacer ese mecanismo o ese espacio donde pagamos por esa deuda temporal de nuestras faltas. Y un mecanismo necesario, porque no podremos, y eso es explícito del Señor y también el catecismo, citando al Señor, no podemos entrar al cielo sin estar perfectamente purificados, o sea, no se puede. Y me acuerdo mucho, un sacerdote ponía de ejemplo de lo que platicó Luis Diego, como este pedazo de madera siendo nuestra vida, ¿verdad? Nuestra alma, y el pecado siendo como estos clavos, ¿verdad? Que entran, y Cristo saca, o sea, cuando nos confesamos, ¿verdad? Cristo saca el clavo, ya no está el clavo, o sea, esa pena eterna no existe, pero está el hoyo, ¿verdad? En la madera, y pues es bien difícil como que no se note el hoyo, pero las indulgencias plenarias, o sea, convierten esa madera llena de hoyos en una madera nueva, o sea, lisa. Entonces, parecería esto magia, no lo es. A la luz de nuestra fe, esa es lo que creemos que hace, ¿verdad? Las indulgencias plenarias. Eso. Y los méritos de la gracia, vaya, también la penitencia, o también adherirnos, por así decirlo, a los méritos de los santos también, o sea, pedir su intercesión, buscar, se va resarciendo eso poco a poco.
pero sí se Ujú. puede, o sea, vaya a decir que no, sí, sí, sí. Entonces, está interesante Sí, cómo sucede toda esta doctrina escatológica, ¿no? Y de muchas cosas de nuestro destino final. totalmente, totalmente. Y me gustaría leerles rápido un párrafo que dice, dentro de la explicación del purgatorio, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, que es lo que platicábamos, o sea, los que sí tenemos nuestro corazón y la voluntad puestos en Cristo, ¿verdad? Pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Por qué les decimos beatos a los que están en este camino de ser reconocidos como santos? Porque reconocemos esa felicidad, esa alegría de compartir ya con Cristo, ¿no? Ujú. Entonces, pues sabemos, o sea, reconocemos que los santos viven en el cielo por esta alegría que ya comparten, ¿no? Y que no están precisamente en el purgatorio porque ya están, o sea, porque sí entraron, o sea, en esta purificación completa, vamos a decirlo así, al reino de los cielos. Pero, no sé, este tema podría, o sea, podría parecer sombrío, triste, pero a la luz de Jesús, a la luz de la resurrección de Cristo, del amor y la misericordia de Dios, yo los invito a verlos como un tema muy esperanzador, o sea, muy lindo, muy bueno, Ujú. porque forma parte de nuevo de este abrazo de Dios para la humanidad. O sea, simplemente lo que dijo Luis Diego a mí se me hace como increíble. Cristo resana, o sea, esa deuda eterna. O sea, sin el sacrificio de Cristo, o sea, no tendría mucho sentido, la verdad, o Ujú, sea, la vida, ujú. pero sí tiene. Y sí hay esperanza y ese sufrimiento que podamos estar cargando tal vez por los que se nos han adelantado en el camino, alegrémonos con ellos. Es más, hagamos lo que hace la iglesia, pidamos por sus almas, por todas las almas del purgatorio, porque esa es otra parte que siempre será parte de nuestra fe, este aspecto comunitario de nuestra fe. O sea, a mí se me Ujú. hace increíble, no sé tú qué piensas, Diego, de poder orar por las almas del purgatorio. O sea, imagínate el poder como adelantar los tiempos para estos hermanos que están ahorita en el purgatorio. A mí se me hace increíble, o sea, que el Sí, Señor sí, sí. alcance todo eso y su misericordia alcance todo eso. Ujú. Sí, definitivamente. O sea, y es esta como economía de gracia que existe en la Ujú. iglesia y esta comunión de todo lo que entre nosotros nos podemos ayudar es fuertísimo, ¿no? Tanto Sí, a las almas del purgatorio como las almas de aquí de la tierra. O sea, oye, apoyarnos unos a otros, el ser mecanismos y pilares para que otros también reciban la salvación, el evangelizar, o sea, en todo eso estamos obrando para ayudar a la salvación. O sea, somos los instrumentos que Dios utiliza para ujú, salvar a la humanidad. O sea, es la sí, iglesia, eso somos, ¿no? O sea, es la manera en la que Dios quiere que los hombres se salven, a través de su Hijo Jesucristo, pero a través de de nosotros, ellos. en nuestras palabras, nuestro testimonio, nuestras intervenciones, nuestra evangelización. Dios mío, pues es un mensaje muy esperanzador y muy retador también, ¿no? O Sí, sea, nos mueve a una responsabilidad activa de lo que tenemos que hacer para ayudar a más personas a alcanzar esa salvación. Entonces, sí. claro, claro, claro que sí. O sea, es muy como, sí, o sea, impulsado y orientado hacia una acción de lo que podemos hacer aquí en la tierra y podemos hacer mucho bien. Podemos hacer Sí, muchísimo, o sea, en nuestra obra de catequesis, podemos hacer mucho en nuestras parroquias, en nuestros movimientos apostólicos, en nuestras familias. Hay mucho que podemos hacer. sí, totalmente. Que este sea o sea, que salgan de este episodio esperanzados y Exacto. no llenos de temor. Si Exactamente. tienen, yo los invito a que si tienen comentarios, dudas, si ustedes piensan, o sea, la plática entre Luis Diego y yo les hizo, no sé, suscitar alguna idea o pensamiento que nos lo compartan, que ahí en los comentarios Ujú, lo pongan y podemos seguir la conversación. Porque igual ujú. este es un tema que igual y no podemos así como que encerrar y ya, ¿no? Suscita muchas cosas dentro de nosotros. Entonces, adelante, ¿no? Y sobre todo, si leen los párrafos, nos comentan su párrafo favorito. Pero ¿qué te parece, Luis Diego, si tú nos compartes tu párrafo Ujú. favorito de esta Claro que sección? sí. Sí, esta sección es el 1011 y se los Ujú. leo. Dice, en la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo, que es deseo partir y estar con Cristo. Y puede transformar su propia muerte, esto está bien padre, en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Y cita, unas citas también bonitas, dice, mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Es la cita que nos comentabas ahorita.
Pero esta de Santa Teresa de Ávila me gustó mucho. Dice, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Ay, no, qué bonito. Y por último, yo no muero, sino entro en la vida. Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces sí, o sea, cómo transformamos el significado de la muerte a través de la muerte de Cristo y lo convertimos en un acto de amor incluso, de sacrificio, de obediencia. O sea, es transformar ese deseo de decir, quiero estar con Cristo y para eso es necesario morir. Qué bello. Sí, Se me hizo muy bello. Me encanta Santa Teresa de Ávila y su determinación. Sí. Quiero ver a Cristo y pues para eso necesito morir. A mí me gustó mucho el 1020 que dice, el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad la Iglesia al moribundo y le dice, alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó. En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo que murió por ti. En el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a tu Redentor. Y continúa esta oración, pero lloré mucho la primera vez que la leí porque primero esta dulce seguridad de la Iglesia, o sea, de nuestra Madre la Iglesia. Pero si se fijan, haz cuenta que siento yo que cada vez que va, o sea, cuando la voy leyendo, se va construyendo esta red de amor que sostiene al cristiano, o sea, habla de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de la Virgen, de San José, de los ángeles, de los arcángeles. O sea, hay una red de amor que nos sostiene y aún y cuando estamos en este viaje, ¿verdad? Del mundo terreno al mundo eterno, está esta red que nos sostiene y esta dulce seguridad de la Iglesia que nos envía. Entonces siento yo que es como la Madre Iglesia dándole la bendición al moribundo, inclusive dándole este viático como alimento para su viaje. Me hace hermosísimo, me hace muy feliz de formar parte de la Iglesia y de esta red comunitaria, ¿verdad? Del cuerpo de la Iglesia, pero también de esta red de amor. O sea, nunca deja de sostenernos Dios. Aún y ante este juicio tan complicado, pero no, o sea, la misericordia del Señor no se acaba y es infinita. Eso. Entonces, me encantó. Qué bello, qué bello. Muy bueno. No, sí. Con un rito así, la verdad, dan ganas de morir, ¿no? ¿No es cierto? Sí. De entrar bien en la muerte, ¿no? Y FYI, así, San José es el patrono de la buena muerte. Entonces, nos podemos adjudicar a él, nos podemos pedir su intercesión cuando estemos cerca de la hora de la muerte. Entonces, amén. Sí, qué bonito. Amén. Pues muchísimas amigos, gracias, Betty. Sí, no, amigos, gracias por acompañarnos. Les altamente recomendamos leer estos, como todos, ¿verdad? Pero leer estos párrafos para seguir también trabajando esta conversación. Queremos que este primer pilar que hoy cerramos, ¿verdad? No quede ahí nada más, sino que continúe. Muy emocionados por continuar con el segundo pilar. Ahí espérenos, síganos en nuestras redes sociales para seguir la conversación. Sí, se vienen cosas muy, muy buenas. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales de Real y Verdadero en español. También están las de Real and True, pero síganos en nuestras redes sociales en español. Denle seguir también a nuestro canal de YouTube, Real and True. Ahí van a encontrar todos los videos. Acuérdense que pueden ver y escuchar nuestro podcast, pero también les recomendamos ver los videos para hacer este como combo increíble. Y para todos aquellos que son catequistas, que quieren más recursos, recuerden que pueden obtener más recursos suscribiéndose al newsletter en nuestra página. Y pues sí, nos encantaría de nuevo continuar esta conversación, esta discusión. También sepan que nos pueden escribir y que pues haremos todo lo posible por
responderles y por continuar esta conversación. Sin Sí, nos duda. encanta estar aquí. Exactamente. Sí. Y ahí comentarnos sus dudas acerca del cielo, el infierno, el purgatorio, la resurrección de la carne. Y bueno, y pronto empezamos con el siguiente pilar. Así que sí, aquí estaremos con ustedes, Dios mediante, en el siguiente episodio, con el siguiente pilar y siguiendo el segundo del catecismo, ¿no? Entonces se vienen cosas buenas. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Nos vemos. Dios los bendiga.